Hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio acerca de Nehemías y en esta ocasión pues vamos a estar estudiando el capítulo 3, ya que la semana pasada se cubrió el capítulo 2 con el pastor Tony. Hoy, al entrar al capítulo 3, es interesante hacer memoria a lo que hablamos desde el principio. Y no se olvide que este estudio es un estudio especial para liderazgo, o sea, es un curso de liderazgo. Y quisiera que retomemos parte del capítulo 2 para recordar algunos aspectos fundamentales dentro del liderazgo que Nehemías nos mostró en el capítulo 2. Si usted se recuerda, pues fue en el capítulo 2 cuando él se presentó. Él ya está en la ciudad, está en Jerusalén, pero no comunicó nada a nadie, sino él se tomó la tarea de merodear. Dice que él salió por la noche a caminar por todo alrededor de la ciudad, por todo el muro, por todas las puertas y ver exactamente en qué condición estaba. Ahora, esto es bien importante, amados hermanos, porque esto nos lleva a nosotros como líderes a ser visionarios, a tener bien claro cuál es el llamado que tenemos de parte de Dios, porque ese es el problema de muchos líderes. Hay muchos líderes hoy día en las iglesias que no saben para qué Dios lo llamó. Y entonces muchas veces empiezan a trabajar en un ministerio, pero no tienen ni idea de cuál es el propósito que Dios tiene con ellos. La tarea de Nehemías no era nada fácil. Era tremenda tarea, o sea, reconstruir los muros, no de una casa, sino de toda la ciudad. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en Jerusalén y tener una idea más clara de lo que ese muro significa. Ahora, claro, no es el mismo muro que tienen ahora, pero le da a usted la idea de cómo es que la ciudad de Jerusalén está rodeada por ese muro, y cuando hablamos acerca del contexto histórico, vimos la importancia de que una ciudad fuera amurallada, ¿verdad? ¿Cuán importante era para Jerusalén la restauración de los muros? Entonces ahora Nehemías tiene esta tarea, pero le recuerdo que ya Esdras había llegado antes que él, con la misma encomienda, con la misma tarea. O sea, la restauración en realidad no es que nace en el corazón de Nehemías. La restauración nace en el corazón de Dios. Pero Dios, para concretar un proceso de restauración, ya sea a una persona, a una familia o a una iglesia, Dios necesita líderes, hombres y mujeres de la calidad de Nehemías. Entonces vimos en el capítulo 2 que Nehemías fue a caminar, fue a merodear, fue a asegurarse cuál es la realidad, en qué condición estaba la ciudad. O sea, cuál era la condición real de los muros. Usted se recuerda en el capítulo 1, cuando le llegó el mensaje, le dolió en el corazón escuchar la condición en que estaban. Pero ahora él viene a ver, a examinar, a palpar. Y entonces, cuando él termina el recorrido, ahora él tiene una idea bien clara. Entonces, una de las cosas que vamos a dejar bien claras con el capítulo 2 es que el líder debe de tener visión. El líder debe de tener bien claro cuáles son los objetivos que pretende alcanzar o que le han sido encomendados, mejor dicho, de parte de Dios. Entonces, si usted como líder no evalúa, no considera, no mide, no calcula, no organiza, entonces usted va a fracasar como líder. Y esto es lo que podemos aprender de Nehemías. Ahora, cuando entramos al capítulo 3, me imagino que algunos de ustedes ya se adelantaron y lo leyeron. Es un poquito aburrido, porque solamente vamos a encontrar una serie de nombres que construyeron su pedazo de muro. ¿Okay? Que se pusieron a trabajar en su pedazo de muro. Pero, ¿cuál es la enseñanza que nosotros vamos a sacar del capítulo 3 de Nehemías? La enseñanza es, en primer lugar, amados hermanos, que el liderazgo de Nehemías es el que impulsa al pueblo
a empezar a reconstruir su parte. Entonces, pero cuando vemos, usted ve en todo el capítulo 3, solamente usted va a encontrar las familias y las personas que construyeron su tramo o que empezaron a construir su tramo de muro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que Nehemías, vimos en el capítulo 2, que invita al pueblo y le dice, ¿no se han dado cuenta la condición en la que estamos? Entonces le dice, vengan, reconstruyamos, restauremos el muro y acabemos con el oprobio, o sea, con la burla, con la situación vergonzosa que estamos como ciudad. Entonces esto nos da la impresión, o mejor dicho, es lo que vemos en el capítulo 3, provocó que muchos tomaran responsabilidad y se pusieron a trabajar. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 3, una cantidad de personas ejerciendo su tarea. Ahora, líderes, hermanos que están en liderazgo, esto se llama delegar. Y quisiera que lo remarquen con letras grandes porque si usted como líder no delega, el trabajo se estanca porque usted no lo puede hacer todo. Y si bien es cierto, las personas no van a hacer el trabajo de la misma manera que usted lo hace, de repente usted es mejor o puede ser que usted sea peor. Pero una cosa que nosotros tenemos que aprender a la hora de delegar es que es la única forma como vamos a avanzar hacia el propósito que tenemos en común, la tarea que tenemos en común, la encomienda, el ministerio que nos ha sido dado. Entonces yo como líder tengo bien clara la visión, ahora yo tengo que transmitir esa visión a mi gente para que mi gente empiece a trabajar y cada uno empiece a hacer su parte. Y cuando cada uno hace su parte, entonces avanzamos. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 3. Ahora, yo solamente me voy a detener en 2 versos, porque como dije al principio, o sea, todo el capítulo es y fulano de tal y la familia fulana y construyeron su parte y de tal lugar hasta tal lugar. Entonces, todo el capítulo 3 nos explica un buen tramo, una buena extensión de muro que se empezó a construir después que Nehemías los desafió, después de que Nehemías los llamó y les dice, hey, vengan y restauremos, reconstruyamos, levantemos los muros para acabar con esta burla que estamos viviendo como ciudad, como pueblo. Entonces quisiera, los 2 versos son el número 5, en el número 5 dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, o sea los de Tecoa, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Ahora, sucede muchas veces que a la hora de delegar hay personas que se creen importantes y no van a hacer su trabajo. Pero hermano líder, si eres un buen líder, tú tienes que estar preparado para eso. Vamos a ver en capítulos más adelante cómo también hay que enfrentar a los opositores. Pero bueno, eso lo vamos a cubrir en otro capítulo. Cuando aquellos a quienes se les delega no hacen su trabajo o hacen las cosas a medias o las hacen mal, ahí es donde entra la tarea del líder. A velar, a cuidar, a exhortar, a animar y a impulsar a que las cosas se hagan mejor y se hagan como debe de ser. Entonces, es interesante que dentro de toda esta familia de los de Tecoa, sus líderes, o sea, los más importantes del grupo, no se aparecieron. Dejaron que los demás hicieran el trabajo. Eso es bien común en las iglesias. Es bien común en las iglesias encontrarnos con gente que se cree muy importante para hacer ciertas tareas que las consideran degradantes, ¿no? Es triste y es vergonzoso, pero los hay, hermanos. Usted sabe que tenemos esa clase de líderes en las iglesias, que les gusta solamente hacer las tareas importantes, las tareas donde van a sobresalir, donde se les va a aplaudir, donde se les va a reconocer, y les gusta eso, les gusta llamar la atención, como decía Jesús, les gusta sonar trompeta.
Pero bendito sea el Señor, amados hermanos, que nosotros debemos aprender del liderazgo de Nehemías acerca de cómo liderar al pueblo y cómo conducir al pueblo de tal manera que el trabajo se haga, porque esa es la función principal tuya como líder. Entonces, ¿qué es lo que sucede muchas veces en las iglesias? Que a ti como líder te toca hacer todo el trabajo. Ahora yo te pregunto, ¿por qué te toca o por qué terminas tú haciendo todo el trabajo como líder? Porque no pudiste delegar, porque no pudiste motivar a la gente a hacer el trabajo, porque no pudiste entusiasmar a la gente para que voluntariamente se pusieran a trabajar y cada uno a hacer su parte. Entonces, claro, tú tienes la responsabilidad delante de la iglesia de que el trabajo se haga, no de que lo hagas tú. Pero cuando tú no tienes esa habilidad, no desarrollas esa capacidad, no logras exhortar al pueblo o animar al pueblo a que haga el trabajo, entonces te toca hacerlo a ti. Y por eso es que hay muchos líderes frustrados y hay muchos líderes que a medio del periodo tiran la toalla y dicen, no, pastor, yo ya no puedo seguir con este ministerio porque nadie me quiere ayudar, me dejan solo, nadie quiere trabajar y una cantidad de quejas. Pero el problema no es la gente, el problema eres tú como líder. Hay gente que no delega porque espera que la gente haga las cosas como él dice o como ella dice o como quiere. Y ese es el error más grande. Cada uno tiene la forma de hacer las cosas. Algunos lo van a hacer mejor, otros lo van a hacer peor. Tu tarea como líder es velar de que cada persona que pongas a trabajar dé lo mejor de sí, que haga lo mejor que puede. Y ya es tu trabajo mejorarlo si necesita mejorarlo. Es tu trabajo arreglar lo que hizo mal. Es tu trabajo enderezar lo chueco. Pero sin desalentar a la persona, sin insultar a la persona, sin ofender a la persona. Entonces, tú tienes que aprender a alentar a la persona a la que le delegas y saber que muchos de los que reciben una delegación no van a cumplir o van a cumplir a medias. Entonces, ¿pero qué haces cuando no te cumplen? ¿Te enojas con ellos? ¿Qué haces cuando la persona no hizo exactamente como tú querías que se hiciera, lo hizo de otra manera? ¿Te enojas con ellos? Y eso es vergonzoso porque como líder muchas veces le faltas al respeto a la gente. Y muchas veces le terminas gritando a la gente o enojándote con la gente cuando Jesús nos da un ejemplo completamente opuesto. Y somos servidores de Cristo, somos servidores de Jesús, somos siervos del Altísimo. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender como verdaderos líderes en el pueblo de Dios. Entonces vemos aquí en el verso 5 que de esta gente de Tecoa, los principales, los más importantes, no se aparecieron. Pero el resto sí, hicieron su parte. O sea, trabajaron, reconstruyeron su porción de muro. Entonces lo que yo quiero que usted vea acá es en todo el capítulo 3 que cada uno levanta su porción de muro. ¿Y qué es lo que sucede cuando cada uno termina su pedazo de muro? Entonces tienen una buena sección terminada. Entonces tienen varias puertas ya levantadas. Ahora, esto es lo que el pueblo necesitaba hacer. Ahora, la ciudad es grande y tienen que dar alrededor de la ciudad. O sea, tienen que completar alrededor de la ciudad, porque de nada sirve amurallar un lado y dejar el otro lado abierto. Entonces, pero esto era un estímulo, era un adelanto, era algo que iba a motivar al resto del pueblo también a ponerse a construir. Y lo vamos a ver más adelante cuando entremos en los siguientes capítulos, ¿no? Entonces, la delegación, o sea, el aprender a delegar es vital en la vida del líder. Y vemos que Nehemías lo muestra aquí literalmente, gráficamente. Acuérdense que en el capítulo 2, él simplemente fue, miró y llamó a la gente a que sirvieran. Y ahora en el capítulo 3 vemos una lista, es una lista enorme, todo el capítulo 3, de gente trabajando en diferentes secciones. Cuando leemos en el capítulo 12 de Primera de Corintios, el asunto de los dones, usted se recordará, y si no se recuerda, por favor, léalo, Corintios 12, el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones, o sea, que hay una clase de dones o una cantidad de dones incalculable, ¿no? Y también dice que hay una cantidad indefinida de
operaciones. Y hay una cantidad indefinida de ministerios. Entonces me encanta porque el apóstol Pablo usa los tres términos, los dones, y también usa las operaciones y los ministerios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El apóstol Pablo nos está dejando bien claro, amados hermanos, de que hay una diversidad de ministerios. O sea, tú puedes tomar o trabajar en X ministerio y otro en otro ministerio y otro en otro ministerio, y así hayamos 5,000 personas en una iglesia, cada persona puede trabajar en un ministerio. Hay para todos. Hay diversidad de dones. O sea, no todos son maestros, dice Pablo, no todos son profetas, no todos son evangelistas. Entonces Dios distribuye los dones como Él quiere, a quien Él quiere. Entonces, si tenemos diversidad de dones, lo que tenemos que hacer nosotros es buscar cuál es el don que yo tengo. ¿Te has preguntado, hermano, cuál es el don o cuáles son los dones tuyos? Porque por ahí es donde hay que empezar. Porque nosotros le vamos a servir a Dios en base a los dones que Él nos ha dado. Nuestros dones tienen que estar al servicio de la obra del Señor. Porque pertenecemos al reino de los cielos y debemos de ocuparnos del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Jesús a sus 12 años dice, ¿pero acaso ustedes no sabían que en los negocios de mi Padre es donde me conviene estar? Bueno, eso es lo que te toca a ti, hermano y hermana. Ocuparte en los negocios de tu Padre Celestial. En los negocios del reino de los cielos. Entonces, cuando tú estás ocupado en un ministerio, en base a los dones que son diversos, o sea, así como hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, pero mira que también dice que hay diversidad de operaciones. Ahora, ¿qué quiere decir diversidad de operaciones? Que hay muchas formas de hacer las cosas. O sea, una misma cosa se puede hacer de diferente manera. Y esto es lo que no entiende el líder que no sabe delegar. O sea, por ejemplo, vamos a pintar una pared. Alguien dice, bueno, la pintamos con brocha. ¿Ok? ¿Se puede pintar con brocha? Claro. Otro dice, no, mejor con un rodillo. También se puede. Alguien dice, con una esprayadora. También se puede. Ahora, ¿cuál va a quedar mejor? Depende el don, porque si alguien tiene don con la brocha, lo puede dejar mejor que la esprayadora. O sea, hay diversidad de operaciones, hay diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, cuando yo voy a delegar, lo único que yo tengo como responsabilidad mía de líder es dejarle bien claro a la persona lo que esperamos, lo que buscamos, cuál es la meta, a dónde queremos llegar, en qué consiste el trabajo. Y la persona lo va a hacer, bien o mal. Entonces, lo que yo tengo que hacer es velar para que lo haga bien, que lo haga de la mejor manera, y no estar pendiente de que lo haga como yo lo haría. Porque eso te frustra como líder, eso te altera como líder y te lleva muchas veces a faltarle al respeto a las personas o hacerlas sentir incómodas, hacerlas sentir mal. Porque cada uno va a hacer las cosas a su manera. No esperes que todo mundo haga las cosas como tú piensas. No esperes que todo mundo haga las cosas como tú las haces. No, en ninguna manera. Tenemos que aprender que somos un cuerpo diverso. Como dice Pablo, somos muchos, pero pertenecemos a un solo cuerpo en el cual Cristo Jesús es la cabeza. Entonces, la delegación es fundamental. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a soltar responsabilidades, actividades, tareas, trabajos, de manera que si todos se involucran y todos participan, se vuelve más fácil, la carga más ligera y podemos avanzar más en el propósito común. El propósito común aquí era restaurar los muros. ¿Quién los iba a levantar? Eso era lo de menos. Nehemías la tenía bien clara. O sea, que se levanten los muros. Vamos a reconstruir los muros. ¿Quiénes? Bueno, el que quiera meter mano, venga. Entonces, cuando alguien decía, bueno, aquí estoy, ok, este pedazo, aquí ponte a levantar bloques acá. Ustedes pueden encargarse de esa puerta. Ustedes pueden hacer la sección que está pegada a su casa. La gran mayoría lo hizo así.
el área que les correspondía cerca de su casa y de esta manera todos lo hacían con gozo. ¿Por qué? Porque estaban protegiendo sus mismas viviendas. Pero la habilidad del líder se ve en la capacidad de asignar las diferentes tareas a las diferentes personas según sus cualidades, porque es obvio que no le vas a asignar una tarea a alguien que no tiene la más mínima idea de lo que se va a hacer. Entonces, eso también es falta de responsabilidad. Nosotros como líderes tenemos que ver quiénes son las personas calificadas para ciertas áreas y a ellas les vamos a asignar las tareas. Y vamos a confiar en ellas. Y no te preocupes si te fallan, tú también has fallado muchas veces. Entonces, ninguno de nosotros es perfecto, ¿verdad? Y así, equivocándonos, fallando, es como aprendemos. Pero tenemos que darle ese voto de confianza a la persona, darle la oportunidad y, lamentablemente, algunos nos van a salir irresponsables. Algunos nos van a salir faltos de compromiso, algunos nos van a salir incapaces. Bueno, es el riesgo que corremos, pero no es para sentarnos a llorar, es para saber que ese es el trabajo que hace un verdadero líder al delegar tareas, al delegar funciones. Y si tú sabes escoger a quién le vas a delegar qué, entonces la tienes hecha. El proyecto va a caminar en la dirección correcta, vas a avanzar en la dirección correcta y puedes alcanzar la meta en el menor tiempo posible. ¿Ok? Entonces, el verso 5, dijimos, es que nos hace ver que hay personas que se creen muy importantes y solamente pueden trabajar en ciertas cosas, ¿no? El Señor reprende a aquellos hermanos en las iglesias que son así, que si nadie los va a ver lo que va a hacer, pues no contamos con ellos. Pero si hay que presentarse en público y todo el mundo le va a aplaudir, entonces ahí quieren estar siempre. Lamentablemente, ¿no? Comparamos, por ejemplo, la gente de la alabanza y la gente de oración. ¿Okay? La gente que quiere ser vista, que estar delante de la gente, son los que quieren estar en la alabanza y no quieren estar en la oración. Porque en la oración, pues no se van a ver. Ahora, ¿cuál es más importante, la alabanza o la oración? Los dos son importantes, son dos ministerios vitales dentro de la iglesia. Pero que lamentablemente, cuando no hemos aprendido el verdadero concepto, entonces estamos fuera de orden. Entonces, el siguiente verso, o el próximo verso que vamos a tocar en el capítulo 3, es el verso 20. Entonces dice en el verso 20 que después de él, Baruch, hijo de Zabad, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. ¿Okay? Ahora, ¿por qué escogí este otro verso? Porque este verso dice que esta persona, este Baruch, empezó a hacer su trabajo con todo fervor. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace que la gente trabaje con todo fervor? La motivación tuya como líder. O sea, si tú delegas pero no motivas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el entusiasmo se va perdiendo. Y si aparte de eso le sumamos que tú, en vez de reconocer lo poco o lo medio que la persona está haciendo, le reclamas y le estás diciendo, pues no estás haciendo nada, no sirve lo que has hecho, entonces lo terminas de aplastar. Este personaje, llamado Baruch, dice que hizo su tramo con todo fervor. Ahora, si usted lee, usted se va a dar cuenta que muchos trabajaron en este capítulo 3. Y muchos empezaron a hacer su parte, su porción de muro, pero este es el único que dice que lo hizo con todo fervor. Si tú, hermano y hermana que me estás escuchando en este momento, perteneces a un ministerio y tienes a un líder en ese ministerio, o de repente tú eres el líder de ese ministerio,
Entonces, ¿qué sucede si tu líder te asigna una tarea? O tú como líder le asignas una tarea a un hermano o a una hermana. Ahora, ¿qué sucede cuando esa persona no se interesa en la tarea? Cuando esa persona no le da importancia a la tarea que le encomendaste. Cuando esa persona le da igual si se hace o no se hace. Ahora, ¿cuál es tu sentir? Bueno, independientemente de cuál sea tu sentir, hay una realidad. Y es que el entusiasmo, el anhelo, el deseo de la persona por hacer el trabajo tiene mucho que ver con el estímulo que recibe de parte de su líder. Por eso es que tú como líder tienes que aprender a delegar. Tienes que aprender a cuidar a tu gente. Tienes que aprender a valorar lo que la gente hace. Así lo haga mal. Porque lo importante es que la gente lo haga de corazón. Y cuando lo hace mal, solo es una oportunidad para aprender a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque cuando salió mal, la persona va a aprender que así no se hace. Y ya no lo va a volver a hacer así. Pero si tú fallas como líder y no le haces ver, claro, hay que hacérselo ver de la mejor manera, en amor. Y ponernos al lado de esta persona para que bajo nuestra tutoría la persona vaya aprendiendo cómo se hace. En nuestra clase de liderazgo de IBR usamos el lema de las 3B. Y yo sé que los que han tomado los cursos de liderazgo ya están familiarizados con las 3B. Ahora, ¿en qué consisten las 3B? La primera B es cuando yo voy. ¿Okay? Yo voy. Yo hago la tarea. ¿Por qué? Porque yo no puedo pedirle a alguien que haga algo que yo mismo no lo sé hacer. Porque si yo no lo sé hacer, entonces ¿cómo le voy a supervisar? ¿Cómo yo me voy a asegurar que lo está haciendo bien? Entonces la primera B es que la persona te ve a ti como líder ejecutando esa tarea. Te ve haciéndolo. Entonces voy y lo hago. La segunda B es de vamos. O sea, ya fuiste tú como líder. Ahora vas a ir con la persona a quien estás liderando. Y lo van a hacer juntos. Vamos. Y una vez lo hacen juntos, la persona aprende o por lo menos te ve cómo lo haces. Y si la persona es aplicada, bastará una vez que te vea y va a aprender. A algunos le va a tomar 3, 5, 10 veces. Y algunas quizás nunca van a aprender. Pero ese es el proceso. La segunda B. Y luego pasamos a la tercera B. La tercera B es ve, valga la redundancia. Ve tú. Ya fui yo, ya me viste hacerlo a mí. Ya lo hicimos juntos, ahora te toca a ti. Ahora puedes ir solo. Entonces, de esa manera, la delegación se vuelve más efectiva. Pero una cosa sí les digo, amados hermanos, el líder que no delega es por inseguridad, es por temor, es porque quiere que las cosas se hagan como él o como ella dice. Y ese es un error gravísimo. Eso te va a robar bendiciones del líder. Ese te va a robar muchas de las habilidades o de las cualidades que tú debes desarrollar como un buen líder. Entonces vamos a aprender de este capítulo 3 la importancia de delegar. Vamos a aprender que al delegar podemos multiplicar el trabajo. Porque imagínense que Nehemías se hubiese agarrado a los voluntarios, a los que quieran trabajar, ok, vénganse, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué tanto podían avanzar? Claro, iban a avanzar. Pero, ¿cómo se multiplicó el trabajo? Asignando a las personas capaces de dirigir un tramo, de hacerse cargo de dirigir a cierto grupo de personas, en la mayoría familiares, parientes. Entonces, a ellos se hacen cargo de un pedazo. Y de pedazo en pedazo van construyendo el muro. Esto es lo que se necesita en las iglesias.
Líderes que podamos delegar y podamos asignar tareas para que pedazo a pedazo construyamos el muro alrededor de nuestra iglesia y podamos entonces alcanzar la visión que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado la visión a nosotros, a la familia IBR, de llevar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Según Hechos 1:8. Esa es la visión de nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder llevar el Evangelio de Jesús hasta lo último de la tierra? ¿Tengo que hacerlo yo como pastor? ¿O en su defecto mi esposa y yo? Bueno, podemos llegar a algunos lugares, pero jamás vamos a alcanzar el propósito completo. Jamás vamos a lograr la visión. Solo mi esposa y yo. Entonces necesitamos gente. Necesitamos misioneros, necesitamos hombres y mujeres que se apasionen por las misiones para poder abrazar la visión misionera y poder empezar a trabajar de diferentes ángulos, de diferentes tramos, de diferentes pedazos y llevar el evangelio a diferentes ciudades, a diferentes pueblos, a diferentes países. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ha respaldado y estamos llegando a varios países para gloria del Señor. Pero eso no es nada. Tenemos todavía mucho territorio, tenemos todavía mucho camino que recorrer. Ahora yo te pregunto, hermano, que eres parte de la familia IBR, ¿qué estás haciendo tú? Especialmente tú que tienes un liderazgo, tú que estás al frente de un ministerio, ¿qué estás haciendo en la obra misionera? ¿Qué estás haciendo en evangelismo? Cada uno tiene sus propios dones y su propio ministerio y su propia forma de hacer las cosas. Entonces, si estás ejerciendo un liderazgo, acuérdate de esto y úsalo para que la iglesia se multiplique, para que la iglesia avance y podamos llegar al propósito de Dios, por el cual Dios levantó a esta iglesia IBR. ¿Hasta dónde nos va a llevar el Señor? Pues Él sabe, yo no sé. Lo único que yo sí tengo con certeza en mi corazón es que tenemos que llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Punto. Y Dios quiere que tú seas parte de esa tarea. Dios quiere que tú contribuyas. Entonces, de repente tú estuviste un tiempo acá entre nosotros y te devolviste a tu país. Bueno, esa es una oportunidad para que allí en tu país hagamos la conexión. O quizás está aquí entre nosotros y estás planeando regresarte a tu país. Bueno, esa es una oportunidad. Así lo hemos hecho con algunos hermanos. Y por eso es que ahora tenemos iglesias en otros países. Pero la decisión es tuya, la convicción debe estar en tu corazón. Tú debes abrazar la visión de la iglesia y entonces cuando tú estás bajo la responsabilidad, bajo la tarea de un ministerio, entonces aplicar lo que estamos aprendiendo de Nehemías. ¿Es precioso el capítulo 3? Sí. Como dije, un poquito aburrido porque si no le das el sentido, pues te cansas de leer y el otro construyó de tal lugar hasta tal lugar y aquellos vinieron y levantaron su pedazo de aquí para allá y junto a ellos levantaron los otros y después los otros. Pero el concepto de todo el capítulo 3 es el trabajo en equipo. Y eso es lo que muchos hermanos en la iglesia no pueden hacer. Porque hay egoísmo, porque hay inseguridad, porque piensan que ellos son los únicos que pueden hacer las cosas. Es una de las razones por las cuales nosotros no dejamos gente tanto tiempo en un mismo ministerio. Les rotamos cada 2 años para que no se adueñen de los ministerios y después ya ni el pastor les puede decir nada porque se creen dueños y señores del ministerio, lamentablemente. Hermanos, si tenemos la bendición de servirle al Señor, si Dios nos ha concedido el privilegio de dirigir un ministerio, nunca te olvides que lo más importante en este ministerio son las personas que Dios te ha puesto para trabajar contigo. Respétalas. Valora lo que ellos hacen, lo que ellos dan, lo que ellos aportan, sea mínimo o sea mucho, valóralo. Porque eso es lo único que te va a hacer triunfar como un verdadero líder dentro y fuera de la iglesia. Por mi parte, amados hermanos, de esta manera concluimos el capítulo 3
Y pues les animo a estar pendientes para la próxima semana. Continuaremos con el capítulo 4 y confiamos en el Señor de que estas clases sean de bendición, que sean edificantes para cada uno de ustedes y que por encima de todas las cosas, hermanos, podamos fortalecernos dentro de la iglesia, podamos fortalecer nuestro liderazgo y podamos ser de bendición para otros, que podamos aprender del liderazgo de Nehemías y que nos convirtamos en imitadores de Nehemías. Y usted va a ver la diferencia en nuestra iglesia. Usted va a ver un liderazgo poderoso, porque ese mismo Dios al que le servía Nehemías es al que le servimos nosotros. El mismito Dios, Jehová de los ejércitos, es su nombre. Por lo tanto, yo les animo, no desmayen. Nunca piensen en abandonar el ministerio que Dios les ha concedido. Por favor, piénsalo bien esto. Nunca, por nada. Así sientas que se te vino todo encima. Así tu marido se te volteó, tus hijos se te voltearon, todo se te vino encima. No pierdas el privilegio que Dios te da de servirle. Y no menosprecies la bendición de tener un ministerio a tus manos. Delega, pon a trabajar a la gente que Dios ha puesto a tu lado. Reciban un abrazo a la distancia. Que Jehová Dios Todopoderoso los siga bendiciendo, los guarde, los proteja. Que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que tenga de ustedes misericordia y ponga paz en sus corazones. Que la paz del Señor sea con todos, hoy, mañana y siempre. Amén.